Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público, el procedimiento mediante el que la Administración cubre las vacantes existentes en la misma con carácter definitivo. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de Medicina de Familia en Atención Primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre de 2023 y que constaba de 150 preguntas. Medicina ONER presenta el cuarto capítulo de nuestra serie de video podcast en la que analizaremos este examen. En él trataremos las preguntas de la 31 a la 40 y hablaremos del cierre de heridas por segunda intención, las vitaminas liposolubles, el modelo piramidal de Alper y Haynes para encontrar evidencia, el consentimiento informado, la hipercolesterolemia familiar, la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, de violencia de género, del cáncer renal, del nódulo tiroideo y de la extracción de garrapatas. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Medicina ONER. Aquí estamos con este cuarto capítulo del análisis de la oferta de empleo público que tuvo lugar en diciembre de 2023 en Murcia para los profesionales de medicina de familia en atención primaria. Hoy, como ya podéis ver en pantalla, vamos a analizar las preguntas desde la 31 a la 40. Va a ser un capítulo que voy a intentar que sea rápido, ya que hay muchas preguntas que son un poco extrañas, que tampoco tienen mucha validez, y voy a centrarme en las preguntas que considero fundamentales. En la pregunta 31 nos habla de que si tenemos que extirpar un quiste sebáceo no infectado en la espalda de 2 centímetros, ¿qué no deberíamos hacer? A. Suturar con seda de aceros. B. Extirpar el orificio de entrada dentro de la pieza. C. Extirpar la lesión en su totalidad, incluida la cápsula. O D. Dejar que cierre por segunda intención. Lógicamente la respuesta correcta es la D. El cierre por segunda intención se refiere al cierre granular, al cierre que se realiza de manera autónoma por parte del cuerpo sin tener que aproximar los bordes con ninguna sutura, pero eso sí, se puede curar con apósitos y con distintos ungüentos que utilizarán normalmente en los centros de salud o enfermería, aunque los médicos tenemos que tener formación sobre cura de heridas. El cierre de las heridas por segunda intención se realiza normalmente cuando el tiempo transcurrido desde el traumatismo es prolongado y se desaconseja el cierre primario. También se aplica en caso de heridas muy sucias o con defecto tisular grande que imposibilite el cierre primario. Si acudimos a la vieja confiable UpToDate, nos dice que las indicaciones para el cierre secundario mediante granulación incluyen heridas punzantes o punzantes profundas que no pueden irrigarse adecuadamente, heridas contaminadas, cavidades de absceso, presentación después de un retraso significativo. Aquí nos habla de 24 horas, aunque nosotros hemos oído hablar de 6 horas. Es un tema un poco que está en controversia y que depende del tipo de herida y el tipo de paciente. Y también habría que pensar en el cierre secundario en mordeduras de animales no cosméticas, también en la mayoría de heridas de humanos, de mordeduras de humanos. Cuando dice lo de no cosméticas se refiere a que no generen un defecto estético muy importante, ya que a veces si estas mordeduras son en la cara se puede plantear cierto tratamiento estético con unas condiciones de vigilancia hacia el paciente y las heridas. En la pregunta 32, una pregunta fácil si no sabemos el truco, nos pregunta que cuál de las siguientes vitaminas no es liposoluble. Tenemos la opción A, que es vitamina A, opción B, que es vitamina C, opción C, que es vitamina D, y opción D, que es vitamina E. Bueno, la que no es liposoluble es la vitamina C, es decir, la opción B sería la que habría que marcar. La vitamina C no es liposoluble. Sin embargo, la A, la D, la E y la K, que es con la que nos intentaban liar, sí que lo son. Yo utilizaba este truco, tengo un amigo que se llama Radek, pues yo decía Radek es liposoluble. La R no tiene nada que ver, lógicamente, pero A, D, E, K, ADEC, sí que serían las vitaminas liposolubles. Otra opción es la grasa se queda, la K, la E, la D y la A son liposolubles. En la pregunta 33 nos habla del modelo piramidal para encontrar evidencia propuesto por Alper y Haynes. ¿Cuál sería el recurso menos evidente para la práctica clínica diaria según este modelo piramidal propuesto por Alper y Haynes? Bueno, esta pregunta es difícil, pero la verdad es que sí que está clara la respuesta, no tanto. Si hubiera que ordenarlas en orden creciente de calidad sería bastante difícil porque el artículo original está en inglés y las traducciones que hacemos a español son difíciles de ordenar siguiendo la misma
la misma metodología. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que aquí la menos eficiente serían los estudios primarios, que es la que Murcia Salud da como correcta. Y está todo en congruencia con las pirámides que podemos encontrar en la bibliografía, donde la base siempre son los estudios de fuentes primarias, estudios individuales. Sería más difícil ordenar las siguientes opciones, ya que depende de qué, por ejemplo, los resúmenes sintetizados, que resuma. Si resume revisiones sistemáticas o metaanálisis, estaría por encima de las revisiones sistemáticas, y si no, seguramente serían sinopsis de estudios y estaría por debajo. En cuanto a las recomendaciones basadas en la evidencia, probablemente sería lo más indicado o lo más eficiente para la práctica clínica diaria, si es que se refiere a las guías de práctica clínica o a los sumarios de evidencia, que son de la mejor evidencia disponible para la práctica clínica habitual. En la pregunta 34 nos hablan del consentimiento informado y nos preguntan por la opción incorrecta. A. Debe ser expreso y por escrito para una intervención quirúrgica. B. Generalmente es verbal. C. Se recabará a la mujer embarazada en los supuestos de riesgos o inconvenientes para la salud del feto. Y D. Siempre será verbal. Lógicamente la falsa es la D, primero porque pone siempre y siempre nunca es en los tipos test, pero siempre será verbal, contradice claramente a debe ser expreso y por escrito para una intervención quirúrgica, y a generalmente es verbal tampoco coincide con ella, por lo que claramente la siempre verbal es falso. Además, todos sabemos que existen consentimientos informados escritos que deben estar rellenados en los procedimientos que consideramos invasivos. Toda actuación médica necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, ¿vale? Esto es lo más importante, aunque es verdad que el consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. No está claro esto que por ley se deba recabar a la mujer embarazada en los supuestos de riesgos o inconvenientes para la salud del feto. Me imagino que estará legislado en otra parte, no en esta ley. En esta ley no se hace referencia al embarazo ni a la gravidez, pero sí se recoge, porque he visto muchos modelos de manera habitual para cualquier cosa que pueda suponer un riesgo para el feto, donde se avisa a la madre. Sin embargo, no está tan claro y está más centrado esta legislación en el consentimiento informado en el propio paciente más que en la descendencia. En cuanto a lo de siempre será verbal, bueno, aquí tenéis una muestra. Esta es la autorización para la obtención de imágenes de vídeos, fotografías que utilizamos para la página desde hace bastante tiempo, y que nos muestra que no siempre el consentimiento es verbal. En la pregunta número 35 nos pregunta cuál de los siguientes no es un criterio diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Esta pregunta me gusta porque no había repasado estos criterios diagnósticos y son importantes porque se nos puede escapar alguno y el tratamiento debe ser más intensivo y hay que prestar atención a los familiares. Nos dice cuál no es un criterio diagnóstico de hipercolesterolemia familiar: la existencia de arco corneal, el colesterol LDL superior a 330 miligramos por decilitro, los santelasmas o los antecedentes familiares de primer grado de cardiopatía isquémica precoz. Bueno, ya os aviso de que la respuesta que no es un criterio diagnóstico son los santelasmas. Estos criterios incluyen criterios sacados de la historia familiar, de la historia clínica del propio paciente, de la examinación física del propio paciente, de la analítica con los niveles de colesterol LDL y del análisis del ADN del paciente. Con estos 5 puntos, en la historia familiar vemos si hay, se van sumando puntos hasta llegar a una puntuación final, que es lo que luego se evalúa como posibilidad de tener hipercolesterolemia familiar, y vemos que nos pregunta sobre la posibilidad de enfermedad vascular periférica o coronaria en pacientes familiares de primer grado del paciente que sean jóvenes, menores de 55 en hombres o mujeres menores de 60 años con estas enfermedades. De la misma manera que alguno de estos familiares tuviera un LDL por encima del percentil 95, sumaría puntos para esta clasificación. De la misma manera, parientes de primer grado que tengan santomas tendinosos, arcos corneales o en niños menores de 18 años un LDL por encima del P95 también puntuaría para esta clasificación. En cuanto a la historia clínica del paciente, lo mismo. Si encontramos historia de cardiopatía isquémica precoz
o de enfermedad vascular periférica prematura, ya lo digo, hombres menores de 55, mujeres menores de 60, también puntuaría para esta clasificación. En cuanto a la examinación, al examen físico, tenemos los santomas tendinosos como un criterio que suma 6 puntos y el arco corneal antes de los 45 años como un criterio que suma 4 puntos. Es decir, que ambos están incluidos y el que no está incluido son los santelasmas, que serían oculares. Ahora después lo veremos. En cuanto a la analítica, los niveles de colesterol por encima de 325 puntúan 8, es decir, que dan el diagnóstico definitivo de hipercolesterolemia familiar, por lo que un nivel superior a 330 también lo daría. Este nivel superior a 330 lo he visto en varios puntos de la bibliografía, en algunos artículos, que en vez de poner 325 hablan de un límite de 330, es decir, que ahora os pondré una tabla donde puntúan en 330. Según la concentración del LDL, puntuaremos en 4 rangos de puntuación. Uno sumará un punto, otro 3, otro 5 y otro 8. Y efectivamente el de 330 sumaría 8 puntos. En cuanto al análisis del DNA, si encontramos un gen mutado en el receptor LDL, en la ApoB o en el PCSK9, en cualquiera de esos 3 genes, sumaría 8 puntos y daría el diagnóstico definitivo, ya que este requiere más de 8 puntos. Un diagnóstico probable sería de 6 a 8 y un diagnóstico posible de 3 a 5. Aquí tenéis imágenes para los que lo estéis escuchando. Podéis abrir el reproductor de Spotify y verlos, de los santelasmas oculares, de los santomas tendinosos y del arco corneal. Y aquí la tabla que os he dicho con los criterios en español, donde veis que en la analítica los rangos van distintos y el que puntúa 8 es más de 330. En la pregunta 36 nos habla de que del objetivo general de la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Según esta pregunta, nos preguntan en este plan qué no se establece. Se establece disminuir la prevalencia de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico. Se establece reducir la mortalidad prematura de las personas que ya presentan alguna condición de cronicidad. Se establece promover el deterioro de la capacidad funcional y las complicaciones asociadas a cada proceso. Y se establece mejorar la calidad de vida del paciente crónico y de las personas cuidadoras. Pues claramente la falsa: no se establece promover el deterioro de la capacidad funcional y las complicaciones asociadas a cada proceso. ¿Vale? El plan tiene el objetivo contrario. Este plan tiene la misión de establecer un conjunto de objetivos y recomendaciones para el Sistema Nacional de Salud que permitan orientar la organización de los servicios hacia la mejora de la salud de la población y sus determinantes, la prevención de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico y su atención integral, por lo que no promueve el deterioro de la capacidad funcional y las complicaciones asociadas a cada proceso. En distintas estrategias tenemos distintos objetivos y que pueden validar por qué las demás opciones no son correctas. Pues aquí vemos que disminuir la prevalencia de los factores de riesgo es el objetivo 4 de una de las estrategias y habla específicamente de las condiciones de salud y de las limitaciones en la enfermedad de carácter crónico: tabaquismo, alcohol, inactividad física, alimentación no saludable, etcétera. O sea que la A no habría que marcarla claramente. Además, se intenta, en otra de las estrategias, disminuir la morbimortalidad prematura y evitable, es decir, que la B tampoco es marcable. Vemos que impulsa y refuerza la capacitación de las personas, por lo que no promueve el deterioro de la capacidad funcional. Y en cuanto a la D, vemos que hay una de las estrategias que tiene su objetivo 8, garantizar el confort y la calidad de vida. O sea que mejorar la calidad de vida del paciente crónico y de las personas cuidadoras sí que se establece y por tanto no habría que marcarla. La pregunta 37 es de medicina legal y de violencia de género. Nos dice: dentro de la violencia de género, referida como actos violentos que se producen dentro de una relación de pareja o expareja, fundamentalmente del hombre contra la mujer, entenderíamos cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, pero realizado sin violencia ni intimidación, como A, acoso sexual; B, violencia sexual; C, violencia física; D, ninguna es correcta. La respuesta correcta es ninguna es correcta, porque aquí nos intenta liar entre abuso y acoso sexual. Esta es la definición, la que nos da en el enunciado, de abuso sexual.
El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. Ese sería el abuso sexual, sin violencia contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. En cuanto al acoso sexual, nos dice: el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios continuado o habitual y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual, con la pena de arresto de 6 a 12 fines de semana o multa de 3 a 6 meses. Estos dos términos, abuso y acoso, están incluidos, por supuesto, en violencia sexual y en el caso de otro tipo de violencia sexual puede haber violencia física, pero no es el caso de la pregunta. En la pregunta 38, esta pregunta también me gusta, nos habla de la tríada clásica de sintomatología que puede indicar un carcinoma de células renales. ¿Cuáles son los 3 síntomas clásicos del carcinoma renal? Bueno, no leo las respuestas. La respuesta correcta es dolor en fosa renal, hematuria macroscópica y masa abdominal palpable. ¿Dónde tenéis que buscar si queréis encontrar alguna vez alguna de las tríadas clásicas? Pues en el Harrison, ¿vale? Y en el Harrison, cuando se habla de la presentación clínica, nos dice que la presentación de síntomas y signos incluye hematuria, dolor abdominal o en el flanco y palpación de masa en el abdomen o en el flanco. Por lo que, por supuesto, estaría correcta la opción B, dolor en fosa renal, hematuria macroscópica, masa abdominal palpable, como podéis ver en las fotos los que estáis viendo el vídeo. Hay otros síntomas, y cabe destacar la fiebre, que es el cáncer renal, es el tumor sólido que produce más fiebre. Si quitamos los tumores hematológicos, es el tumor sólido que más puede presentarse con fiebre. Además puede presentarse con pérdida de peso, anemia, varicocele y normalmente se encuentra como hallazgo casual en una prueba de imagen que se pide por otro motivo o por el mismo motivo. En la pregunta 39, esta pregunta también es interesante, no la pregunta en sí, sino lo que podemos sacar de ella, nos habla de la prueba complementaria inicial, cuál sería la más útil para el diagnóstico en el nódulo de tiroides solitario. La gamografía, la resonancia magnética, la tomografía cervical o la punción aspiración con aguja fina. La respuesta correcta es la punción aspiración con aguja fina, que es probablemente la que mayor grado de certeza aporta a este diagnóstico, una vez que tenemos diagnosticado el nódulo de tiroides que es solitario. Explico un poco la PAF, que es la punción aspiración con aguja fina. Es un procedimiento ambulatorio simple y seguro en el que se obtienen muestras de tejido para examen citológico y a veces pruebas moleculares. La Fine Needle Aspiration, que es la PAF, se realiza con o sin anestesia, con lidocaína o silocaína, moviendo repetidamente una aguja de calibre de 23 a 27 a través del nódulo. Esta aguja suele estar conectada a una jeringa de 10 mililitros que puede estar conteniendo un soporte diseñado para facilitar la aplicación de succión constante o intermitente. Y el material aspirado se extiende sobre un portaobjetos, se fija, se tiñe o se recoge en un conservante líquido a partir del cual se elaboran preparaciones en capas finas. Esta prueba no da siempre certeza diagnóstica, pero nos aproxima al diagnóstico del nódulo de tiroides. Es fundamental antes de ella haber realizado una ecografía. ¿Cuál es la indicación de la ecografía tiroidea? Solo debe realizarse a los pacientes con sospecha clínica. Esto lo he sacado del protocolo que tenemos de seguimiento del nódulo tiroideo en el Servicio Murciano de Salud, que está muy bien y es reciente. Dice que solo se debe realizar la ecografía cervical o tiroidea a los pacientes con sospecha clínica de nódulos tiroideos o con nódulos tiroideos descubiertos a realizar pruebas de imagen en la región cervical. También se puede realizar en pacientes con alto riesgo de cáncer tiroideo, por historia familiar de cáncer de tiroides o historia personal de irradicación en cabeza y cuello. También se puede realizar en pacientes con adenomegalia cervicales sospechosas de malignidad, en estudios de extensión de cáncer tiroideo previo a cirugía y en el seguimiento de cáncer de tiroides o nódulos tiroideos cuando esté indicado. Una vez que pedimos la ecografía tiroidea y diagnosticamos el nódulo de tiroides, ya tendríamos que calcular el índice TIRADS, ACR TIRADS o TIRADS ACR, que según la composición, ecogenicidad, forma, los bordes o los focos ecogénicos que tiene el nódulo,
lo clasifica según una puntuación que nos da una impresión diagnóstica. Aquí podéis ver, según distintas imágenes, pues nódulos puntuados, ¿vale? Esta clasificación TIRADS ACR nos sirve para saber cuál es la indicación de PAF. Entonces, los nódulos con TIRADS 2 no se recomienda la PAF. Pero, por ejemplo, los nódulos TIRADS 3, si son mayores de 2,5 centímetros, sí. Los TIRADS 4, si son mayores de 1,5 centímetros, sí. Y los TIRADS 5, si son mayores de 1, sí hay que hacer PAF. En nódulos menores de 1 centímetro no se recomienda, salvo que entre el clínico y el radiólogo intervencionista lo vean muy claro que puede ser con malignidad. Lo mismo pasa con nódulos con crecimiento significativo en el seguimiento, que hayan crecido más de un 20% en diámetros o más de un 50% en volumen, donde sí que estará indicada la PAF. Así que en TIRADS 2 no, en TIRADS 3 sí mayor de 2,5, TIRADS 4 sí mayor de 1,5 y TIRADS 5 sí mayor de 1. Esta clasificación, cuando TIRADS, luego se juntará con la Bethesda una vez que hayamos hecho la PAF. La PAF nos da una muestra de citología que al analizarla anatomopatológicamente se clasifica según la clasificación Bethesda, del 1 al 6. El 1 es no diagnóstico, el 2 es benigno, el 3 puede ser atipia significada indeterminado o una lesión folicular indeterminada, el 4 una neoplasia folicular o sospecha de la misma, el 5 sospecha de malignidad y el 6 ya maligno. En los 1 y 2 ahora veremos qué hacemos para el seguimiento, mientras que en el 3 repetiremos la punción bajo guía ecográfica, en el 4 ya hay un 15-30% de malignidad, haremos lobectomía. En el Bethesda 5, que es sospecha de malignidad, haremos o lobectomía o tiroidectomía menos que total. Y en el 6, que ya se sabe que es maligno, haremos una tiroidectomía total o subtotal, menos que total, como pone aquí. Cruzaremos estos criterios, los de TIRADS y los de Bethesda 1 y 2, que son los que pueden requerir seguimiento, ya que no hemos tenido un diagnóstico maligno confirmado. Entonces utilizamos estas recomendaciones para el seguimiento de nódulos con PAF no maligna en Bethesda 1 y 2. Cuando tenemos Bethesda 1 habría que repetir la PAF en menos de 6 meses si hay alta sospecha y en menos de 12 si hay una sospecha intermedia o baja. Sabemos que el Bethesda 1 es que la prueba ha sido inconcluyente, la citología de la PAF ha sido inconcluyente. Ya en los de Bethesda 2, si tiene TIRADS 2, se podría valorar, no es necesario el seguimiento, pero se podría valorar repetir a los 24 meses, es decir, a los 2 años una ecografía, y si hay estabilidad clínica no precisarían más seguimientos. En Bethesda 2, TIRADS 2. Si tenemos un Bethesda 2, TIRADS 3, ya sí que haríamos seguro un control ecográfico a los 24 meses y a los 5 años, y si hubiera estabilidad clínica no precisarían más seguimientos. En Bethesda 2 y TIRADS 4, recordemos, anatomopatológico, ecográfico, habría que hacer un control ecográfico aquí sí ya más temprano, a los 12 meses, y se valoraría hacer a los 24 y a los 24 meses y a los 5 años. Y ya sí que hay estabilidad clínica, aunque tenga un Bethesda 2 y un TIRADS 4, no precisaría seguimiento. En cuanto a los nódulos con citología benigna Bethesda 2, pero que tienen un control ecográfico con TIRADS 5, habría que hacer un control y una PAF en 6 a 12 meses. Si una segunda citología es benigna, haremos un control ecográfico a los 12 meses y puede que después no precise seguimiento. La pregunta 40 me gusta mucho porque es una de las primeras técnicas que aprendí cuando hice mi rotación rural en Asturias, en San Martín de Teverga, y nos pregunta cuál es el método de elección de extracción de las garrapatas. A. Manualmente sin guantes. B. Quemar la garrapata o ahogarla con cualquier sustancia a nuestro alcance. C. Extracción con cualquier instrumento del que disponemos. O D. Extracción cuidadosa, lentamente, de forma constante y con firmeza, perpendicularmente a la piel, con pinzas de borde liso. Clarísimamente sería la D, que no solo porque sea la más larga, sino porque las otras son una locura. No lo vamos a manipular sin guantes, no lo vamos a hacer con cualquier objeto ni con cualquier cosa de la que dispongamos. Pero aquí os quería hablar de más que de las pinzas de borde liseo, del TIC Twister, que es este dispositivo que podéis ver, que es como un gancho para los que lo estéis escuchando, que pueden meter entre la piel y la garrapata para darle vueltas, como voy a poner en un vídeo ahora, y terminar con la extracción de la garrapata al darle vueltas y vueltas y sacarla de la piel. Después ya sí que intentaremos matarla en alcohol etílico.
Este vídeo que voy a dejar ahora después es de mi rotación por Asturias cuando me picó una garrapata y cómo me la quitaron. Y eso ha sido todo, espero que hayáis disfrutado de este cuarto capítulo de la oferta de empleo público y su análisis. Es un capítulo que a lo mejor ha sido un poco atípico, pero creo que al final hemos podido sacar médicamente algún contenido bueno. Espero que estéis disfrutando la serie. Creo que esta serie va a dar más de sí dentro de unos años cuando se vuelva a convocar la OPE, pero yo la voy a dejar ahí como una especie de enciclopedia a la que podéis volver para consultar cuando os interese. Podéis seguir con nosotros en nuestras redes, en nuestro Instagram sobre todo, que es donde más activo estamos, subiendo contenido todas las semanas, y esperamos que estéis disfrutando y que sea de vuestro agrado todo lo que hacemos. Lo hacemos para nosotros y para vosotros como excusa para que todos estudiemos un poquito más y seamos un poco mejores médicos cada día. Espero que, como digo, os haya gustado el vídeo y nos vemos el mes que viene en el siguiente capítulo. Un abrazo y hasta pronto.